Hola, buenas tardes. Esta tarde tenemos una entrevista muy interesante. A nadie nos gustaría vernos en una situación como esta, en una obra donde estén sellos de suspensión por parte de Semarnat Hidalgo. Son sellos muy grandes que se colocan en algunas obras. Y estamos hablando de cualquier obra que no sea habitacional, es decir, una casa una casa habitación está exenta hasta aproximadamente 500 metros cuadrados de construcción, siempre y cuando sea unifamiliar, es decir, para una sola familia. Fuera de esto, prácticamente cualquier obra está sujeta a una evaluación ambiental. Y cuando esto no ocurre, cuando nos brincamos ese paso, nos sucede esto. Semarnat puede venir, nos coloca sellos de suspensión, también puede venir la PROESPA, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, y colocan unos sellos muy grandes y suspenden la obra. Esto es algo que ocurre prácticamente, puede ocurrir en cualquier tipo de obra, como dijimos, no habitacional, hasta 500 metros cuadrados. Pero la suspensión se da en infinidad de giros, ¿no? Y para eso es muy importante actuar oportunamente, actuar de manera preventiva y de manera que sea correcta con las disposiciones legales. Para esto hemos invitado a la doctora Wendy Guerrero Rodríguez, doctora en Ciencias Ambientales, licenciada en Ingeniería Química con especialidad en Ambiental por el Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, y doctora en Ciencias Ambientales por la UACH, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos a hacer una breve síntesis curricular. Bueno, bienvenida, doctora. Buenas tardes. Hola, Gebor, buenas tardes. Muchísimas gracias por Gracias la a invitación. ti, gracias a ti. Y de su currículum voy a decir lo menos que pueda, porque si no, pues vamos a tener que platicar hacer varias entrevistas de esto. Voy a irme a los puntos que se relacionan mucho más con lo que vamos a tratar hoy. Ella fue directora de Medio Ambiente en la Administración Municipal 2012-2016, cuyas responsabilidades incluían la gestión de las políticas ambientales municipales. De 2016 a la fecha es directora de proyectos en Rodríguez y Asociados, Consultoría Ambiental, y especialista en evaluación del impacto ambiental, gestión de proyectos nuevos y en operación. También de 2017 a 2022 fue coordinadora de sostenibilidad institucional en la Universidad Tecnológica de Tulancingo y tuvo a su cargo el desarrollo e implementación de políticas ambientales para la institución. De 2022 a la fecha es auditora en los sectores público y privado de las normas ISO 9001-2015, ISO 14001 de 2015 e ISO 45001 de 2018. Actualmente y desde 2024 es la directora de Medio Ambiente en el Gobierno Municipal de Tulancingo, Hidalgo. Y voy a tratar de sintetizar muchas otras cosas que ha hecho. Cuenta con diversas certificaciones y cursos, tiene una amplia experiencia docente a nivel bachillerato y universitario, también ha sido conferencista en congresos y foros nacionales e internacionales, ha participado con publicaciones propias y participaciones en libros y concursos. Entonces, pues estamos en muy buenas manos para tocar este tema y por supuesto cuenta con una amplia experiencia, muy amplia experiencia en lo que tiene que ver con la manifestación de impacto ambiental, la famosa MIA, y que es el tema central de la entrevista que tenemos hoy. Para dar un contexto general y ya ceder la palabra a la doctora, tenemos una Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, famosa LEGEPA, que define el impacto ambiental como la modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza. Y es ahí donde cualquier tipo de proyecto que se ejecute, cualquier casa, habitación, etcétera, cae en este supuesto. ¿Cómo alteramos nosotros, quienes proyectamos y construimos un inmueble, cómo alteramos al medio ambiente? Y es ahí donde surgen una serie de preguntas muy importantes y que tienen que ver con toda la afectación de la que estamos haciendo mención y que por tanto
los gobiernos a nivel mundial han tomado una serie de medidas que tratan de minimizar este impacto que todos generamos al construir algo. Entonces, cuando tratamos con algún particular, generalmente se desconoce esta parte. Y a veces es un tanto difícil que ese particular acepte que tiene que estar sujeto a una norma que es para todos, pero que a veces nos llega y a veces nos cae y a veces no nos cae el personal de esa norma. Entonces yo quiero ser de alguna manera portavoz de esas inquietudes que existen en mucha gente, ¿no? Y que cuando me he entrevistado con alguien le digo, bueno, además de todo este proyecto que tiene que tener tales alcances, en su momento va a ser muy importante que lo ingresemos a hacer máquina. Dice, no tenemos por qué. Y creo que tu aportación en ese sentido es muy valiosa para que tomemos conciencia por qué sí lo debemos hacer. Es decir, la primera pregunta que yo tengo, ¿por qué es tan importante que hablemos de la manifestación de impacto ambiental, la famosa MIA? Y muchas gracias, Gebor, por este preámbulo. Dije, ay, mi vida resumida en tan poco tiempo. Mira, sí, es muy importante y efectivamente el tema ambiental, cuando hablamos de temas ambientales en general, pues la población de cierta manera, más que desconocimiento, dice, pues no, a mí no me aplica, ¿no? Mi proyecto, donde voy a construir ya está impactado. Sin embargo, cuando hablamos de una manifestación de impacto ambiental, es ver un proyecto desde distintas vértices. Primero, pues que tu proyecto sea viable para el lugar en donde se está o se pretende desarrollar. Siempre hablo antes de pretende desarrollar, sí. Porque la manifestación de impacto ambiental debe de ser previo a hacer un movimiento de tierra. O sea, se debe de hacer esta evaluación y todos los trámites que conlleva antes de iniciar la obra. Porque primero vemos la congruencia de ese proyecto para el lugar en donde se pretende desarrollar. Ya cuando vemos también si es congruente o no ese proyecto, pues viene la parte de identificar cuáles son los impactos que el desarrollo de esa obra puede generar al ambiente. Aunque sea ya en una zona que le llaman impactada, o sea, aunque sea en un espacio dentro de una ciudad, una obra genera un impacto al ambiente, ya sea por la generación de residuos, por el movimiento de tierras, por los materiales que se van a utilizar. O sea, son muchas cuestiones que se ven en la evaluación de impacto ambiental. Y siempre les digo, es que evaluación de impacto ambiental, yo lo veo desde la perspectiva que es la cereza del pastel, ¿no? Porque es después de una serie de trámites, una serie de permisos y factibilidades previas que tú puedes ya elaborar la manifestación de impacto ambiental. Pero hay un desconocimiento aún por parte de la población, pues cuáles son los antecedentes de la evaluación de impacto ambiental. Aquí, si me permites, lo estaríamos enfocando al estado de Hidalgo, sí. Que es en donde tenemos una ley para la protección al ambiente en el estado de Hidalgo. Todos aquellos proyectos que son de 1985 para acá son susceptibles de temas de evaluación de impacto ambiental. Sí, es o el 88, es 1988. Ok. Mira, ahorita que dices eso, recuerdo varias cosas. Para Semarnat, para que Semarnat no te haga sujeto de una sanción, el avance de la obra debe ser igual a cero. Así es. ¿Sí? Cero así movimiento, cero no podemos poner un tabique. Así es, ya sea que es un terreno nuevo, así que no se ha construido nada, o que sea un proyecto de remodelación o de demolición. Dices, tengo este edificio, lo voy a demoler y voy a construir otro proyecto. Entonces, no se debe de hacer ningún movimiento antes de tener el resolutivo de evaluación de impacto ambiental. De acuerdo. Entonces, retomando este punto, para Semarnat, para que lo tengan en cuenta todos los que nos ven, solo no somos sujetos de sanción si el avance es igual a cero. Ya sea una obra nueva, como dices, una demolición, una modificación significativa, debe ser cero. Y para eso pues tiene que haber un proyecto. Vamos a hablar un poquito después de esto. Y por otra parte, cuando decías todos los movimientos que tengamos que hacer, todo lo que involucra esta obra, bueno, por ahí aparece después un término que es la famosa huella de carbono, ¿no? Lo que nosotros generamos de consumo en cuanto a combustibles fósiles y lo que generamos de calor, digamos, hacia el mundo, ¿no? Es una obra pequeñita, aparentemente. Entonces, exactamente, por eso es tan importante hablar de la mía de manera preventiva. ¿De qué manera nos afecta si vamos a hacer una obra?
Más que afectación es, en este caso, ser conscientes quienes van a desarrollar el proyecto, ya sea aquí el inversionista junto con el proyectista, que sean conscientes de la importancia de tener la evaluación de impacto ambiental previo al inicio del desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque en la manifestación de impacto ambiental, o sea, se identifican los impactos, es un tema cualitativo y cuantitativo, en donde tú mides esos impactos. Una vez que haces esta evaluación, tú haces la propuesta de medidas de mitigación, las cuales debes de considerar en tu proyecto y en la ejecución del proyecto, en la etapa que construyes y en la etapa que tu proyecto opera. En este caso, estas medidas de mitigación están encaminadas a mitigar esos impactos que se generaron por el desarrollo de ese proyecto. En la medida de lo posible. Así es, a lo mejor no lo vas a poder erradicar, o sea, que llegue a un impacto cero, sin embargo, lo puedes mitigar. Entonces, aquí el tema está más enfocado a generar una conciencia en el inversionista y el proyectista. El inversionista puede ser el dueño. Así es, intentamos ir del inversionista por aquella persona que tiene el recurso para generar el proyecto que sea sujeto de evaluación. Ok. Habíamos platicado qué obras están obligadas a presentar la mía, porque también hay una alternativa, ¿no? No necesariamente la manifestación, hay otra. Mira, en la Secretaría de Medio Ambiente hablamos de la estatal. La Semarnat estatal tiene un trámite, un instrumento que se llama opinión técnica. Sí. Si tú como dueño o diseñador, proyectista, tienes dudas si tu proyecto es susceptible o no de hacer evaluación de impacto ambiental, se puede hacer un trámite de opinión técnica. ¿Cuáles son las diferencias entre la mía y la opinión técnica? Que la opinión técnica solamente es un formato muy sencillo en donde describes muy general tu obra. La obra que pretendes desarrollar, de cuántos metros son, o sea, tus planos, de cuántos metros estamos hablando que se va a llevar, va a ser este proyecto, tema de qué materiales vas a utilizar, qué residuos, pero estimaciones. Recordemos que la obra todavía no se estaría ejecutando. Acreditación del predio, identificación del promovente, si ya cuentas con una licencia de construcción, el lugar en donde lo pretendes desarrollar. Es información general que se ingresa a la Semarnat y la Semarnat en un tiempo estimado, de acuerdo a plataforma mencionas son 30 días hábiles, te da respuesta de esa opinión técnica y con ese documento oficial te dice si tu proyecto es susceptible o no de una manifestación de impacto ambiental. Y los alcances de la mía son mucho mayores. Así es, cuando ya un proyecto, si la opinión técnica te dicta que un proyecto requiere manifestación de impacto ambiental, o bien por la naturaleza de la obra, dices, no voy a hacer una opinión técnica porque ya sé que a mi proyecto le aplica impacto ambiental, sí. Ya los alcances son mayores. Porque hay una guía que tiene la Semarnat estatal, está publicado en sus RUTs que le llaman, y ahí viene todo el contenido que debe de tener una manifestación de impacto ambiental. Viene por capítulos y es desde cuestiones generales, o sea, quién es el promovente del proyecto, cómo se llama tu proyecto, en dónde está ubicado. Después viene otro capítulo de descripción del proyecto, o sea, cuál es la naturaleza de este proyecto, si es una obra nueva, es una obra que ya se inició, o si va a ser una remodelación o una ampliación. Ahí describes todo el proyecto. Después viene un tema de obra, o sea, todo el tema, tu programa general de obra, los materiales que vas a utilizar, la cantidad de personal, combustibles, o sea, maquinaria que vas a emplear. Es por eso que tú ya tienes que tener en ese momento tu proyecto ejecutivo. O sea, de la obra que tú vas a desarrollar, ya tendrías que tener todo tu proyecto para que tú puedas utilizar esa información para la manifestación de impacto ambiental. Porque ya después de ese capítulo viene otro capítulo que es el de vinculación, es decir, tu vinculación con cuestiones jurídicas. Tu proyecto, o sea, ¿qué le aplica de la normatividad desde la federal hasta la municipal? Por ejemplo, un fraccionamiento, un fraccionamiento, hablando de temas habitacionales. Empiezas con la Constitución, en las cuestiones generales, empiezas por las leyes generales, la ley GEPA, la de residuos, te vas a sus reglamentos y dices, pues de todas estas le aplica a uno de fraccionamientos. Te vas a lo estatal y pues igual comienzas con la ley estatal de protección al ambiente, con la de asentamientos humanos, por ejemplo aquí para desarrollos de fraccionamientos, pues ver que todo aquello de la ley de asentamientos, pues cómo le aplica a tu fraccionamiento. Reglamento de construcción. Lo llevas
a tu reglamento de construcción municipal. Ujú. O sea, pero te das una revisión de todas las leyes y normas desde la parte federal hasta aterrizar en lo municipal. O sea, y ahí es el tema del conocimiento, ¿no? O sea, cada proyecto es diferente, entonces también tienes que tener la capacidad para decir, evaluar ese proyecto. Mira, pues le aplica esta ley, la de cambio climático, la de procesos productivos eficientes, la de residuos estatal. O sea, entonces es hacer todo ese análisis de congruencia de tu proyecto eh, con la normatividad vigente, la vigente y la última Cuando hablas de publicación. congruencia, prácticamente te conviertes en una evaluadora de que haya el cumplimiento de todas Así es, esta normatividad, ¿no? sí. Esa es Pero una parte antes, esencial. Bueno, todo es esencial, todo, cada capítulo. sí, Pero aquí dices, pues de toda la normatividad que le pudiese aplicar a mi proyecto, pues hay que hacer la revisión muy puntual. Porque de ahí, Gebor, no solamente es hacer el estudio de la manifestación de ujú, impacto ambiental, sino saber también qué otros estudios o autorizaciones o factibilidades previas necesitas para poder hacer la evaluación de impacto ambiental. Factibilidades te estoy hablando, por ejemplo, hay electricidad, energía eléctrica, agua, agua, recolección de residuos residuos sólidos, sólidos, abastecimiento de agua potable, drenaje, sistemas de drenaje, o si hay alcantarillado pluvial. o no lo hay. Si todo eso lo tienes que tener previo. Si no hay un tema de pluvial, dices, pues en un fraccionamiento, pues considera tu proyectista en tu diseño un pozo de absorción. Claro. Entonces, o si necesitas un estudio hidrológico, o si necesitas, o si tú pudieras estar en una zona de riesgo, pues tu estudio de riesgo y vulnerabilidad, Sí. tu mecánica de suelos, o sea, todos estos estudios y autorizaciones previas también las requieres para poder integrar tu manifestación de impacto ambiental, porque es el estudio más todos sus anexos. Entonces, ahí es cuando también entra el tema de desconocimiento. Es que no sé qué le aplica al proyecto, cómo integrar las carpetas. Ujú. Entonces es ahí, en la página de Semarnat está la guía y la misma guía te puede ir llevando en cómo integrar la manifestación de impacto ambiental. Pero pues ya que tienes todo esto, viene también la parte de identificación de cuestiones ambientales. Y tienes que generar indicadores y tienes que generar también ahí ya cuál es tu proceso, tu programa. Entonces son varias cuestiones bastante interesantes. Y es por eso que la manifestación de impacto ambiental es una actividad, un proyecto multidisciplinario. Claro. Es multidisciplinario, intervienen varias áreas. Ahora, por ejemplo, hace rato dijiste, ya inicié la obra. Si ya inicié la obra, me conviene ir a Semarnat y decir, no sabía. El desconocimiento de la ley no te aplica, no te exime de que pero, la cumplas. Te pero, dicen, no sabías, pero bueno, ¿qué haces? ¿Qué haría yo? pero, Te daría aquí está tu padrón de prestadores de servicios, pues exactamente. cotízale con ellos para ver quién te Pero sí te conviene hacerlo. Sí, O sea, no te conviene sí. esperar a que te caigan, sino mejor Muchos vas. preguntan y dicen, ¿qué hago? Y como coloquialmente les digo, pues te puede caer la voladora como no te puede caer. Pero el deber ser, Gebor, Pero a veces no lo sabes. no lo sabes, dices, ya lo sé, entonces Y voy. voy. ¿Y Y de me, qué y me, tengo que hacer? y me entrego. Ahí te asesoran, dices, te presentas, oye, ¿cómo puedo iniciar mi tema de No necesariamente te van a evaluación? multar. Al instante no, sin Después, embargo, después sí. sin embargo, cuando tú integras tu expediente, son Sí. tres momentos. Uno es, bueno, cuando dices, ya sé que me aplica, entonces pues busco a un prestador de Voy. servicios, voy, que para Voy hacer, primero a Semarnat para que decirles, ¿saben qué? No sabía. sí, Díganme qué hago. Semarnat te dice, busque a alguien. aquí está el padrón, ellos Y tienen ya. un padrón, Ujú. te dan el padrón, tú pues, cotizas, o sea, realmente es Sí. una cotización la que te tienen que presentar, ves que tienes de lo que requieras para el estudio, o sea, porque digo que es un tema de varios anexos. Qué bueno que tocas ese tema, porque hay algo muy, muy importante. Ahorita vamos a hablar de algunos casos que conocemos, de las multas, para que vea la gente de qué tamaño son realmente terribles. Eh, pero vamos a pensar que alguien no sabe. Es importante que el proyecto esté realizado por un arquitecto titulado,
que esté colegiado, que tenga finalmente el registro como director responsable y corresponsable, que emite lo que antes era SOPOT, Secretaría Ahora de es Obras IBDUS. Públicas y Ordenamiento Territorial, y ahora es Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sustentable, SIBDUS. Porque de pronto algunos propietarios, algunos por desconocimiento y otros no tanto, creen que hacer un proyecto a veces es demasiado sencillo y lo puede hacer No. cualquiera. Además, a cualquiera se lo van a aceptar. Y no, llegas a licencias de algunos municipios, tal vez te lo acepten algunos, pero si tu inmueble tiene que llegar finalmente a Semarnat, no, ni te van a recibir la documentación si no va debidamente sustentada. Bueno, pues antes ustedes la revisan y pues no cumple, ¿no? Tiene que tener eso. Y no es tan sencillo. El proyecto debe llegar a ustedes completo. ¿Qué es un proyecto? Dicho de manera muy simple, un proyecto arquitectónico ejecutivo es un conjunto de planos y documentos necesarios para ejecutar una obra. Y tiene muchas partes. Y esas partes, cuando conoces un poquito lo que Semarnat exige, también las incorporas ahí a tu proyecto. Ahora vamos a ver más adelante qué debería de llevar para que tampoco sea sujeto de rechazo o de condicionantes muy exigentes, porque no las tienes en tu proyecto, no las consideraste y te las van a marcar. Pero esa parte del proyecto es importantísimo que desde el principio se haga correctamente. Y lo correcto es que lo haga un arquitecto con el registro que expide esta secretaría. De otra manera se lo van a rechazar, no ingresa, ¿no? O tiene que pagar una firma. Vamos a tener un programa relacionado con Con el pagar las con el firmas, te mercado, escucho, ¿de con firmas? el Ay, mercado de mercado. firmas. Dije, vos le llamarías el mercado negro de firmas. Yo le llamaría el mercado que nos tiene a muchos arquitectos e ingenieros con un pie en el bote. No es broma, No, ¿no? porque no, bien mencionas, y es algo muy importante. Aquí con Semarnat Estatal ya no trabaja de forma independiente. Exactamente. O sea, lo vemos desde el punto de vista estatal. Digo, estamos enfocados al estado de Hidalgo. Ya no trabaja de forma aislada, más que independiente, le llamaría aislada. Antes, antes cada quien jugaba por su Así lado. es, ya hay una comunicación entre secretarías estatales y también entre el tema municipal. ¿Por qué? Porque dentro de los expedientes, del expediente que es una manifestación, porque es en físico y en digital, de tu Sí. carpetota que te formas, una o dos carpetas, dependiendo del proyecto, ya te habla de otras autorizaciones de otras dependencias. Tan todo lo municipal, o sea, todo lo que sea municipal, uso de suelo, o sea, tienes que llevar tu uso de suelo, ya sea que sea de los municipios que pueden emitir el uso de suelo o el uso de suelo que emite, ¿Que que son es 7? Sí, es que Nada ha más. habido una modificación, anteriormente había 11, después 7, ahorita los que tengo Y en un certeza, momento, ninguno. ninguno, hubo ¿No? el año pasado, ninguno podía emitir uso de suelo. Ahorita los que tengo certeza es Tula y Tulancingo. Nada Sí, más. por ahora, bueno, sé que hay más, pero me aventuraría a decirte que otros Creo que municipios. en algún momento llegaron a ser 7 En algún solamente. momento, sí, eran Los otros 74 tienen que ir a CIBDUS. a CIBDUS, efectivamente. Punto. En CIBDUS ¿No? es hacer su trámite de licencia de uso de suelo. Que son todos aquellos usos, digamos, de impacto significativo, no habitacional, unifamiliar, fraccionamientos, gasolinerías, hospitales, etcétera. Y entramos ahí también, que igual ver el proyecto, ¿no? Si va a ser estatal o es federal, que yo creo que Ese es otro ese tema. sería otro tema, pero aquí Lo estatal, digamos. lo estatal y que sean proyectos de evaluación estatal. Por ejemplo, también tienen que venir acompañadas tus expedientes de la opinión técnica de factibilidad que emite la Subsecretaría de Protección Civil. Y ojo, Sí. son dos, la de factibilidad, opinión técnica de factibilidad, cuando tu proyecto no está en operación y cuando no está construido. Cuando tu proyecto ya está operando, es la opinión técnica de seguridad. Prácticamente es como tu licencia de funcionamiento. Y en algunos Aparte, proyectos, aparte, se parece. Y en algunos trámites es casi el último trámite. Lo que te da la subsecretaría No, ¿qué crees? Va a la par, Gebor. De hecho, los expedientes de impacto ambiental te pide ya llevar uso de suelo, te pide ya llevar Sí. opinión técnica de factibilidad, te pide ya llevar en algunos casos ya tu licencia de construcción. Es que depende al municipio. Las factibilidades, tener sí o sí las factibilidades con vigencia no mayor a 6 meses.
sea, y todo eso en tu proyecto ejecutivo que bien mencionas, que tu proyecto no nada más son los planos, vienen No, los planos, la memoria descriptiva, las memorias de de cálculo, y cálculo, los estudios complementarios, el registros que va de cajón, fotográficos, el que va de cajón tu mecánica de sí. suelos, tu estudio hidrológico, si le aplica, o tu estudio de riesgo y vulnerabilidad. Y hay uno, se me va el nombre ahorita, que emite la Comisión Nacional del Agua, que tiene que ver con la cercanía de vasos o ríos. Es que ese te lo da tu hidrológico, viene tu estudio hidrológico y también Aparte, el de aparte, hay riesgo. un Y trámite también aparte. depende del proyecto. Y también lo que depende del proyecto, tu estudio de impacto urbano, el Y impacto vial, urbano y vial. vial, sí. O sea, aquí es, Todo esto, qué bueno que lo estamos tocando, todo esto le quita esa aparente simpleza. porque hacer un tema de evaluación de impacto ambiental, y yo se los comento a las personas que me preguntan, o sea, primero, considera la De toda inversión la parte de toda la inversión de de permisos, proyectos de y estudios. licencias y permisos. O sea, toda la inversión de licencias y permisos, y que ahí llaman el tema de estudios. O sea, estudios, Proyectos y estudios. proyectos y estudios. Y también los tiempos, Gebor. Si a mí me preguntan, yo siempre les digo, considera un Un año. año, ¿no? O Sí, dos. no, va en un buen sentido y con Bueno, un buen si gestor. tienes todo el dinero, Sí, si si tienes tienes la inversión, los consultores, un proyectistas a la año, mano, un año. sí, sí, un año, es ser real. Si no se atora, Pues es que va caminando, Gebor, o sea, estamos hablando, son 84 municipios, en donde ya toda la obra pública y privada, ojo, sí, también obra pública pública y y privada privada. son susceptibles de evaluación de impacto ambiental. Entonces, por el tema de en lo que te evalúan tus expedientes, le damos un año, o sea, para que aquí lo Pero ¿qué consideren. crees? Yo recuerdo cuando en el Colegio de Arquitectos algunos funcionarios de Semarnat nos dieron algunas conferencias. Y había quejas muy fuertes porque en ese entonces, no sé ahora, que tenían expedientes con un rezago mayor a 3 años dentro de Semarnat. Mira, ¿qué puede ocurrir Creo que ahí? eso ya ha ¿Qué cambiado pudiese mucho. dar, Gebor? Primero también el promovente que esté al pendiente de su proyecto, porque puede ser que lo ingrese y que no regrese a A darle revisar. seguimiento. Aunque Semarnat te esté llamando, oye, tienes ya un acuerdo de erradicación o tienes un oficio, ven por él. Y también si el promovente no va por él, estamos hablando, pudiesen tener expedientes de esa manera y pues, ¿qué se hacen? Se desechan de acuerdo aplicando los términos de ley, Claro. porque puede ocurrir esas situaciones o puede ocurrir algo importantísimo para los proyectos, son las acreditaciones de la propiedad. O sea, también ahí que tu propiedad esté en regla, que esté en orden, en donde tú vas a construir un proyecto. Que no tengas distintos domicilios, que no tenga, digamos, en el antecedente de una escritura, en el El actual, antecedente, el cuando haces el levantamiento. levantamiento topográfico debe de ser los metros que dice tu escritura. Si no coincidiera o hay mucha diferencia, puedes hacer una rectificación. Sí, O sea, entonces todo eso hazlo previo al desarrollo de tu proyecto. O sea, también esa rectificación de medidas. Y de ahí llévate tu proyecto, darle así como que bautízalo. ¿Cuál va a ser el nombre de tu proyecto? Que en todos los permisos que generes, tenga que el mismo tramites, tenga el nombre, mismo nombre, el el mismo mismo promovente y la propietario, misma dirección. sí, Por eso también saca tu alineación y número oficial. claro, O sea, que es iníciale parte con de eso. la documentación requerida para cualquier proyecto. Así es, y por ejemplo, acreditación de la propiedad, también de la identificación del promovente, en este caso si es persona física o moral, Que tenga pues el tu mismo acta nombre. constitutiva, tu poder notarial, tu identificación y todo eso es cotejado por semana. O sea, son documentos que tienen que ir cotejados por la semana. De entrada, dices, ¿cómo hacer el tema de los tiempos para que sean menos? Integra bien tu expediente, Claro. intégralo lo más completo, o lo ideal es que vaya bien completo, ¿no? Pero por eso hay que tener el conocimiento de todo lo que se requiere en un proyecto. Y Gebor, cada proyecto es distinto. O Sí, sea, sí, sí, cada sí. proyecto tiene su peculiaridad. Y no va a ser a lo mejor lo mismo. Te pongo el ejemplo. Puede El parecerse, pero fraccionamiento de 200 lotes ujú, y una techumbre, un bardado y techumbre para una ujú, bodega de 700 metros. ujú, A ambos les aplica impacto ambiental. sí. Pero pues, aquí ya los requisitos o que va a llevar su expediente, sus anexos, le llamo yo, no van a ser los mismos.